Este, como siempre, si hay alguna falla, por favor, les agradezco que me lo hagan saber. Soy Sofía Gurrola y les saludo con la paz de Cristo. Es una bendición para mí poderme no reunir con ustedes, lamentablemente, pero sí unirme a través de estos medios con ustedes para compartirles en esta ocasión y aportarles mi granito de arena en este proceso de su crecimiento espiritual, de su formación ahora como discípulos. Me siento muy agradecida con el Señor por la oportunidad de contribuir pues en esta labor de evangelización y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del grupo de oración de nuestra parroquia. No sin antes pues felicitarlos por la muestra de perseverancia que han mostrado hasta estas alturas del partido. Que el Señor verdaderamente disponga de todo nuestro ser en esta tarde y que hasta donde estemos nos haga llegar su gracia y su favor, especialmente derramando una bendición especial sobre todos nuestros dispositivos móviles, sobre todo en esta señal de internet, porque es la única manera en la que nosotros podemos, como les decía, no estar reunidos, pero sí unidos en un mismo espíritu, en una misma fe. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. En esta ocasión se me ha invitado a compartir con ustedes el tercer capítulo de esta formación de discípulos, misma que se titula La pedagogía de Jesús. Creo que voy a extrañar esa interacción con todos ustedes. A mí me gusta mantenernos así, ¿verdad? En ese contacto directo donde surgen las dudas, los comentarios, los cuestionamientos, pero pues por esta ocasión vamos a omitirlos durante la clase, ¿ok? Vamos a reservarlas, como ya comentaba nuestra hermana, para el final de la misma. Ahí sí, abiertamente, vamos a tener la oportunidad de disipar dudas, de aceptar algunos argumentos o comentarios que, por supuesto, enaltezcan y enriquezcan este tercer capítulo, que es la pedagogía de Jesús. Vamos a conocer a lo largo de esta enseñanza cómo Jesús, de esa manera un tanto teórica, pero sobre todo práctica, podemos en ella evidenciar esa pedagogía viva que influyó en la vida de sus discípulos, a aprender desde su experiencia, y de aquello pues resultó entonces una nueva forma para cambiar la vida y la vida de todos nosotros hasta estas instancias. En nuestra vida, como cristianos y como personas comunes, solemos siempre tener un modelo, ¿verdad? Como discípulos no es la excepción, por eso yo empezaba dándoles la bienvenida diciéndoles que aquí tendremos al modelo por excelencia. Tendremos a Jesús. Él es nuestro modelo a seguir y cabe mencionar que debe ser el único. Por eso es que en este sitio hemos venido todos como discípulos a ponernos bajo sus pies porque queremos aprender de él, el maestro por excelencia, el pedagogo que trajo las estrategias de la enseñanza con amor, con amistad, con misericordia. Entonces les doy la bienvenida. Queremos en esta noche, a lo largo de este capítulo y en general a lo largo de este curso de formación de discípulos, dejarnos transformar por ese amor pedagógico de Jesús que nos forma como discípulos misioneros de nuestra iglesia. Vamos también nosotros a conocer en este capítulo la maravillosa manera en la que él quiere darnos a conocer cómo instruyó a sus discípulos con esas técnicas tan eficaces que han dado la vuelta, mis queridos hermanos, a través de los siglos, a través de los años alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no solo enseñó a sus discípulos con la finalidad de que estos aprendieran, sino que hasta nuestros días Él nos sigue enseñando a enseñar, a compartir lo aprendido. Por eso es que aquí nosotros vamos a entender cómo Jesús discipuló a sus 12 y cómo nosotros, en la medida de lo posible,
y con nuestra confianza puesta en el Señor, vamos a ser discípulos porque esa es nuestra tarea. Decíamos, ¿cómo discipuló el maestro? Con amor, con amistad, con la compasión y la misericordia que siempre le caracterizaron. Esos fueron los principios que regían esa manera tan peculiar de enseñar de Jesús y la misma que nosotros debemos de retomar en nuestros días, en todos los ámbitos, ¿no? Docentes como profesores, pero sobre todo en esta labor evangelizadora. Él inventó las técnicas y métodos de enseñanza. Durante su ministerio público, Jesús utilizó varios métodos. Él no se enfocó únicamente en un solo método, no, sino que en varias formas buscó captar la atención tanto de la multitud de espectadores que le seguían, pero especialmente se enfocó en captar a través de estos métodos de enseñanza la atención de sus discípulos, para así poder proclamarle las verdades del Evangelio. Al leer nosotros los Evangelios con un lente un tanto pedagógico, podemos apreciar la diversidad de métodos empleados por Jesús, entre los cuales podemos mencionar historias, milagros, oraciones, en base a los discursos, signos, símbolos que utilizaba como recursos de lo que se hacía y se vivía en aquellos tiempos. Porque él, como buen maestro, sabe llegar hasta donde desea llegar de acuerdo a las circunstancias que cada uno de nosotros enfrentamos. Es el único que sabe desarrollar y aplicar su enseñanza de acuerdo a cada corazón, a cada tipo de terreno en el que va a caer ahí su palabra, en donde va a germinar la semilla de su bendita palabra. Nos conoce también que seguramente empleará una técnica exclusiva para cada uno de nosotros. Y esta pues vamos a tal vez a ponerla en práctica de acuerdo a la personalidad, al carácter, al temperamento que cada uno de nosotros conocemos, porque así es como Él nos quiere enseñar. A través de diferentes métodos, nos sigue educando, orientando, aunque en ocasiones pueda parecernos un poco raro, sí tenemos que reconocer que esa enseñanza va dirigida a la necesidad y carencia que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, vamos a, sobre todo, a aprender a confiar en la pedagogía de Jesús. Si estamos aquí, hemos aceptado ese llamado. Creo que el capítulo anterior se les definía, ¿verdad? La palabra de ser, el concepto de ser discípulo. Es aquel que ha sido llamado para más adelante convertirse en un apóstol que será enviado entonces a seguir propagando, ¿verdad? Las verdades del reino. Entonces, por eso estamos aquí. Vamos a confiar en la voluntad del Señor y confiar que la pedagogía que Él utilizó en aquellos tiempos con aquellos 12, quiere emplearla también con nosotros en esta noche para siempre. Y yo creo muy conveniente que partamos desde ese punto. Hemos titulado este capítulo, la pedagogía de Jesús, pero creo que es conveniente que partamos desde definir este concepto, ¿verdad? Esta palabra, ¿qué significado tiene? Pedagogía dice que es el método para la enseñanza que tiene como objetivo planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. El buen pedagogo sabe sacar de la condición humana lo mejor de sí misma para ayudar a formar una persona nueva, una sociedad solidaria y sobre todo para que como creación vivamos plenamente acorde con el Evangelio. Si yo pudiese compartirles alguna otra definición, pues tengo por aquí que es un conjunto de metodologías, es decir, de pasos a seguir y técnicas que se aplican en todo proceso de enseñanza. En otras palabras, pues pudiésemos simplemente decir que pedagogía es la forma, la manera, las estrategias, los métodos que empleamos
para enseñar en una área determinada. Hoy nosotros vamos a conocer acerca de la pedagogía del maestro por excelencia, de Jesús, el Galileo, que él tiene su propia pedagogía, porque él es el gran maestro entre todos los maestros. ¿Estamos listos? ¿A qué vino Jesús, mis hermanos? Si ustedes me pudiesen responder, seguramente dijeran, él vino a salvarnos. Pero ¿es acaso que Jesús también vino a enseñar? Sí. La verdadera misión de Jesús, al igual que el de la iglesia, es la de enseñar. Además, él tomó las experiencias de la vida cotidiana para hacer de ellas temas de enseñanza religiosa. Jesús utilizó una pedagogía muy especial con sus discípulos en orden a que ellos también la aplicaran a su vez. No solo les enseñó, sino que les enseñó a enseñar. Es ahí donde está lo interesante. Por eso es que a lo largo de este tercer capítulo vamos a conocer algunos de los elementos dentro de ese método pedagógico de Jesús. Por mencionar algunos, tenemos que él partía de la realidad, preguntaba, repetía, utilizaba frases claves, citaba las escrituras, exageraba los contrastes, utilizaba también imágenes, signos y comparaciones, pero sobre todo, como hemos escuchado comúnmente, las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. El ejemplo de Jesús es lo que hace la diferencia en todo este proceso pedagógico. No solamente decía lo que se tenía que hacer, sino que él mismo, en todo su ser, en toda la expresión de su persona, nos daba el ejemplo haciendo las cosas. Entonces, vamos a empezar con el hecho de que él partía de la realidad. Es decir, utilizaba un lenguaje con expresiones y relatos comunes. Mayormente Jesús se valía del entorno que le rodeaba. Siempre partía de la realidad. Observaba cuidadosamente la naturaleza y los acontecimientos más ordinarios de su vida. Dice que un día se sentó con sus discípulos frente al tesoro del templo, ahí precisamente donde se encontraban las alcancías del templo. En eso llegó una mujer pobre que ofrendó 2 moneditas. Jesús la observó e hizo notar el hecho a los suyos. Finalmente sacó de aquel precioso momento del que habían sido partícipes una conclusión para ellos, diciéndoles, esa mujer, viuda además, como dice la escritura, dio más que todos los demás. Y eso es un hermoso relato que encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, de los versículos 41 al 44. Es decir, se valía de los hechos concretos, de lo que estaba a su disposición en ese momento. No perdía la ocasión de sacar de ello una enseñanza. Jesús extraía un mensaje de cualquier cosa. Podemos mencionar fenómenos naturales. En el caso de que él mirara un relámpago que aparecía de manera inesperada en el cielo, lo utilizaba para hablar de su sorpresiva venida, de su sorpresivo regreso. Utilizaba también las realidades rurales, que fueron sus preferidas para revelar el misterio del reino. El grano de mostaza, la vid, la higuera, el trigo, el campo, etc. Su libro de texto era la naturaleza. Dentro de esos fenómenos naturales, podíamos mencionar nubes, relámpagos, lluvia, tormentas. Plantas como la vid, la higuera, la mostaza, el trigo,
en general el campo. Animales como peces, zorras, palomas, serpientes, ovejas, camellos. Todo ello le servía a Jesús para enseñarle algo a sus discípulos. No tenía él una extensa biblioteca con grandes tomos y volúmenes en todos los idiomas, sino que las cosas más naturales les servían de puente de comunicación. Su base de datos era pues la naturaleza. Y vamos a quedarnos con eso. Su libro de texto era la naturaleza. Ahora bien, también hacía alusión a las características propias de cada animal, pues les servían como un vehículo para hacer llegar su mensaje. Ahí yo les mencionaba el caso de los peces, las zorras, palomas, serpientes, pero a lo largo de los evangelios se habla de más de 20 tipos de animales de los cuales Jesús hacía uso para dar una enseñanza. Pero no solo eso, mis queridos hermanos, también los acontecimientos formaban parte importantísima de este proceso pedagógico para enseñarle a sus discípulos y enseñarnos a todos nosotros, ¿verdad? Porque así debemos de considerarnos ya parte de ese selecto grupo de discípulos. Acontecimientos como una boda, un banquete, un asalto en despoblado. ¿Por qué? Porque a veces él contaba una historia para sacar de ahí una conclusión. Por eso es que se dice que Jesús partía de lo concreto, de los acontecimientos, hasta llegar a formular algún principio, algún valor. Su camino siempre iba de menos a más, desde lo sensible hasta lo más abstracto. Por eso insistía a sus discípulos, miren lo que oyen. No se trataba simplemente de ver, como dice por ahí la palabrita esa orao, sino de observar, cuya palabra original pues son términos del hebreo original traducidos al griego, orao y blepo, que significa ver y observar. Y les invitaba a observar los lirios del campo, los pájaros del cielo y hasta ver a los mudos hablar. Dice por ahí Mateo 15:31 que la gente se maravillaba al ver la majestuosidad del poder de Jesús, porque ellos podían constatar, ser testigos de cómo los mudos hablaban, cómo los ciegos recuperaban la vista, cómo los lisiados se sanaban, cómo los leprosos quedaban limpios, cómo los cojos podían caminar. Entonces, precisamente esa fue la misión de Jesús. Venir a abrir los ojos a la gente para que pudieran descubrir el mensaje inscrito en las realidades temporales que sabemos todos se convertirían más adelante en las realidades eternas. Cuando ustedes miraron en el capítulo anterior lo que vino a ser el plan de Jesús, ustedes por ahí veían que dentro de ese plan de Jesús, dentro de ese testamento pastoral de Jesús, como se le llama, dentro de esa misión a la que él vino, fue precisamente a dar la vista a los ciegos y sobre todo a esos ciegos para que pudieran descubrir, como se menciona aquí, el mensaje inscrito en las realidades de lo que él contaba. Ahora bien, retomando nuevamente los acontecimientos a los que él hacía alusión, pues a veces contaba historias para sacar, como les decía, de ahí una gran enseñanza. Solo por mencionar algunos ejemplos, vamos a retomar el Evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos del 29 al 37. ¿Quién no conoce la parábola del buen samaritano? Esa hermosa historia donde dice pues que fueron en total 3 personas que pasaron junto a un hombre que estaba convaleciente, herido a causa de haber sufrido un asalto. Y nos narra pues ahí la escritura que de casualidad bajaba por ahí un sacerdote, pero este siguió de largo.
Nos dice también que pasó un levita, hizo lo mismo. Sin embargo, sí hubo un corazón noble, el corazón de un samaritano. Recordando que judíos no tenían buena relación con los samaritanos, pues este toma un mayor sentido, una más grande enseñanza en lo que Jesús quiere dejar plasmado. Un samaritano que pasaba por aquel camino ve esta dolorosa escena y es este precisamente el que se compadece del sufrimiento de aquella persona. No solamente narra la escritura que se acerca, que cura sus heridas con aceite, con vino, que se las venda, sino que también dice que lo lleva, como está precisamente por ahí la imagen, lo monta sobre el animal que él traía y lo conduce hasta una posada donde lo deja al cuidado de otra persona. Dice que deja pagado un poco por adelantado y le dice, cuídalo. Si se generan gastos extras, yo te lo pagaré a mi regreso. Entonces Jesús le pregunta, según tu parecer, ¿cuál de estos tres se hizo el prójimo del hombre que cayó en manos de aquellos asaltantes? Aquel maestro de la ley que se había acercado a Jesús simplemente para intimidarlo con su cuestionamiento, le contesta, el que mostró compasión por él. Y Jesús le dice entonces, anda, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola del buen samaritano es para nosotros una invitación a compadecernos del sufrimiento del otro, del más próximo. Ese es nuestro prójimo. A trabajar para socorrer sus necesidades materiales y espirituales. Más adelante vamos a hacer mención de eso que Jesús nos explica dentro del contexto de lo que es el juicio final, de esas necesidades de nuestro prójimo, materiales y espirituales, mejor conocidas como obras de misericordia, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, el sentido de esta parábola de donde Jesús narraba este tipo de historias es decirnos, anda y haz tú lo mismo. Que pienses según tu parecer, cuál es el tipo de persona que te gustaría imitar. Ese sacerdote, ese levita que sin más pasaron de largo, o aquel que sí se detuvo a compadecerse de la necesidad de su prójimo. Otro de los ejemplos es el de los dos deudores, que a mí en lo personal me gusta llamarlo el perdonado que no perdonó. Esta historia, pues, lo que nos narra aquí es que había un hombre, ¿verdad? Al que el rey llama para ajustar cuentas con él. Este hombre dice que le debía 10,000 monedas de oro. Como no tenía para pagarle, se arroja a los pies del rey, le suplica un tiempo extra para conseguir el dinero y poder saldar esa deuda. Y le dice, no, te vamos a quitar todo lo que tengas, inclusive vamos a quitarte a tu familia. Entonces aquel hombre, aquel siervo, suplica por tiempo, por piedad, por misericordia a aquel rey, y aquel rey se compadece de esta situación. Sin embargo, narra la escritura por ahí en el Evangelio de Mateo 18, 35, del 23 al 35, que él no hizo lo debido con quien a él también tenía una deuda que no se comparaba en cuestión en la magnitud, ¿verdad? 10,000 monedas de oro simplemente creo dice la escritura, 100 monedas, equivalente a un denario. El rey al enterarse de aquel suceso, pues lo llama nuevamente y le dice, ¿por qué tú no hiciste lo mismo? Si yo fui capaz de perdonarte, ¿por qué tú no has sido capaz de perdonar a tu hermano? Y concluye Jesús a través de esta enseñanza diciéndoles, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Viene otro ejemplo por ahí, las 10 vírgenes. El Evangelio de Mateo 25 del 1 al 13, pues nos invita siempre, como les decía, dentro de lo que nos habla será ese juicio final, a mantenernos despiertos, alertas, siempre vigilantes, con nuestra lámpara encendida, con el suficiente aceite
que viene a ser la fuerza, el poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para mantener esa llama del amor en espera por el novio de la iglesia que somos todos nosotros. Entonces, eso dentro de este primer punto que es Jesús partía de la realidad. Vamos a pasar al inciso B, que nos dice que también dentro de este proceso pedagógico, Jesús utilizaba un diálogo de preguntas. Y la pregunta, hermanos, ha sido desde siempre una técnica muy apropiada para la enseñanza, aprendizaje en todos los niveles. ¿Por qué? Porque estimula el pensamiento crítico de nosotros como estudiantes y de cierta manera nos obliga a concientizar en lo que hay a nuestro entorno. Tomar también una postura que ayuda a solucionar los problemas de nuestra vida. En este caso, las preguntas, al igual que las parábolas, tienen una centralidad importante en esta metodología de Jesús, es decir, en los pasos que él seguía para enseñar, que es entonces en donde se convierte ya la pedagogía de Jesús. Y es interesante constatar que buena parte de la enseñanza de Jesús a sus discípulos lo hizo precisamente por medio de preguntas. Por eso es que yo les decía, me duele sinceramente que no podamos interactuar de esta manera, pero pues vamos a reservárnoslas para el final. Así que hagan por ahí sus preguntas. No lo sabemos todo, pero vamos a confiar que va a ser el Espíritu el que va a dar respuesta a todas esas interrogantes que surjan. Y si por alguna razón no tenemos la respuesta, pues nos comprometemos delante del Señor y delante de ustedes a tenérselas en una próxima ocasión. Pero bueno, dice por ahí diálogo de preguntas, por lo que entonces podemos deducir que van dirigidas en ambos sentidos, en ambas direcciones. ¿Por qué? Porque para un diálogo se necesita más de una persona, ¿verdad? Entonces, en este diálogo de preguntas interactúa tanto Jesús como maestro, cuestionando o preguntando a sus discípulos, pero también son precisamente sus discípulos quienes hacen preguntas, quienes dirigen preguntas al maestro de Galilea. ¿Qué es la pedagogía de la pregunta? Una técnica que ayuda a clarificar los pensamientos. Lleva casi siempre a la reflexión profunda y al análisis. ¿Cómo eran las preguntas de Jesús? ¿Cuál era el propósito de que él hiciera preguntas a sus discípulos? Las preguntas, dice por ahí, eran directas e indirectas, de diversos niveles. Incentivaron a que sus discípulos hicieran preguntas. Algunos de sus propósitos fueron iniciar y estimular el pensamiento, verbalizar el proceso de razonamiento de sus discípulos, pero también, ojo, reprender o señalar alguna falla espiritual que él veía en el momento oportuno sucediendo entre sus discípulos. Pero la más grande de ellas, el objetivo, el propósito de que Jesús preguntaba era siempre producir una enseñanza. Su pedagogía no alimentaba la pasividad de sus discípulos. Es decir, los tenía siempre atentos, alertas, despiertos. No los quería ahí adormecidos, flojos, ¿verdad? Sino que ellos tenían que estar siempre bien despiertos, atentos a las preguntas, a las historias, a la narrativa que Jesús les hacía. ¿Por qué? Porque sabía que de eso surgiría una pregunta en la que ellos estarían un tanto comprometidos a responder. Por eso es que a través de esta pedagogía, él no alimentaba esa pasividad de sus discípulos, sino que los hacía pensar, los hacía que sacaran conclusiones del interior de ellos. No era una aula de clases donde el profesor impusiera sus criterios, sino que los hacía aprender por ellos mismos. Tampoco jamás él vino a imponer dogmas, a decir, esto es algo que tienes que creer, que no vas a cuestionar, que simplemente lo vas a creer por fe. No,
sino que él a través de preguntas buscaba que cada uno llegara al objetivo propuesto. Cuestionaba con frecuencia a sus discípulos para que aprendieran a entrar en sí mismos y precisamente ahí en sí mismos encontraran las respuestas. Su metodología partía de un principio antropológico y teológico. ¿Por qué? Desde un principio antropológico y dice también teológico. Es decir, desde el conocimiento del hombre, pero también que ese mismo conocimiento del hombre, perdón, te llevara a profundizar en el conocimiento de Dios, revelándole a sus discípulos que Dios no está lejos de nosotros. En Él vivimos, nos movemos y existimos, ya que Él mismo ha hecho su morada en nuestro corazón y está no solo con nosotros, sino en nosotros. Amén. Por eso es que partía de ese principio antropológico, desde la humanidad, desde lo profundo del ser humano, hasta la revelación de ese Dios que está dentro de cada uno de nosotros. Vamos a seleccionar entonces dice por aquí, pequeña lista de muchas preguntas planteadas a lo largo del Evangelio. Quiero aclararles que yo he agregado unas cuantas más de las que el libro nos propone, ¿verdad? Con todo respeto para nuestro querido hermano José Prado, que guiado, que iluminado, instruido por la fuerza y el poder de lo alto, pues ha tenido a bien escribir este libro que le ha permitido también dentro de nuestra iglesia formarnos como discípulos. Y yo con todo respeto, pues voy a hacer algunas sugerencias de otras preguntas que encontramos a lo largo de los evangelios. Entonces, no vamos a reservarnos únicamente a las que el libro nos propone, vamos a ampliar nuestro horizonte y vamos a conocer un poquito más de esas preguntas que aparecen en el evangelio. ¿Les parece? ¿Por qué? Porque las preguntas del maestro a sus discípulos son muchas, mis hermanos. Y creo yo que si nosotros como discípulos pudiésemos añadir en este momento la manera personal en la que cada uno de nosotros ha sido cuestionado por Jesús, pues esto aumentaría, ¿no? Jesús es un Dios que está en nosotros, como decía hace un momentito, y frecuentemente nos cuestiona, frecuentemente nos pregunta. Entonces, imagínate si ahí pudiésemos nosotros añadir los cuestionamientos directos, así personalmente, ¿no? Pero bueno, el llamado a ser discípulos de Jesús, debemos estar en el entendido de que vamos a ser cuestionados, que buscan. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué lloras? ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué está escrito en las escrituras? ¿Quién es el más grande? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿Acaso acogieron mi enseñanza? ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Por qué sus tradiciones quebrantan el mandamiento de Dios? ¿Se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿Con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué esta gente pide una señal? ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿A quién buscan? ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué has dudado?
¿Por qué son tan miedosos? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? ¿Qué quieres que haga contigo? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con quién puedo comparar a la gente de hoy? ¿También ustedes quieren marcharse? ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Dice esa pregunta. ¿Qué te importa? ¿Todavía no tienen fe? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Por qué no me creen? Es asombroso, hermanos, el número de preguntas que Jesús plantea a lo largo de todo el Evangelio. Son más de 200 preguntas. Simplemente en el texto de Marcos 8, del 16 al 21, encontramos 9 preguntas seguidas. Fíjense qué interesante, 9 preguntas seguiditas ahí. Yo les invito a que ustedes vayan a su Biblia después de la clase y busquen ahí, porque en ocasiones por cuestión de tiempo no podemos darle lectura a todas las citas bíblicas, cosa que me duele en el corazón, porque pues a mí me gusta que profundicemos en cada una de ellas, porque precisamente esa era parte de la pedagogía de Jesús, no lanzarles preguntas y historias, cuestionamientos que quedaran en el aire, sino que deseaba que sus discípulos entendieran y comprendieran los por qué de cada una de las situaciones. Por eso es que sí voy a darle lectura a Marcos 8, del 16 al 21, donde dice por ahí en su libro que encontramos 9 preguntas seguidas. Cuando yo lo leo, siempre encuentro solamente 8. Así que es un reto para que ustedes me digan para la próxima clase. También, hermana, yo encontré solamente 8, aunque algunas vienen formuladas de manera doble, pero igual el libro dice 9. La cuestión es que dice así. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué estos cuchicheos? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni se dan cuenta? ¿Están ustedes tan cerrados que teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí 5 panes entre 5,000 personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron los 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántos cestos llenos de sobras recogieron? Contestaron 7. Entonces Jesús les dijo, ¿y aún no entienden? ¿Se dan cuenta que en esos cuántos versículos están ahí? Alrededor de 8 y 9 preguntas seguiditas de parte de Jesús. Y un dato importante, hermanos, y que cabe mencionar en este momento, estas preguntas, esas más de 200 preguntas que encontramos a lo largo de los 4 evangelios, fueron directamente formuladas de boca de Jesús el Maestro. A diferencia de otras preguntas y cuestionamientos que están a lo largo de las Sagradas Escrituras, estas no nos las mandó él decir a través de ningún profeta ni de ningún apóstol. No, sino que han quedado contenidas en el Nuevo Testamento, directamente formuladas de boca de Jesús. Él no nos las mandó decir con nadie. Han quedado ahí escritas para siempre y le dan un sentido aún más relevante, porque sabemos que mientras él estuvo llevando este ministerio público, él mismo hizo estos cuestionamientos a sus discípulos, cuestionamientos que tú y yo como discípulos debemos de retomar, de profundizar, de reflexionar en cada uno de ellos. Por eso es que yo sinceramente y con todo respeto, les exhorto siempre a que profundicemos en la Sagrada Escritura. Sería lo idóneo que cada una de esas preguntas que ahorita le dimos lectura, nosotros supiéramos encontrarlas en qué texto, en qué contexto se encuentran dentro de la Sagrada Escritura, que tuviéramos una noción del por qué Jesús
hizo esa pregunta. Como discípulos, creo que parte de nuestro compromiso es no solamente vivir esto como una religión, sino como una relación. Y esa relación va a surgir en el deseo profundo, en el anhelo y en el hecho concreto de que nosotros profundicemos y conozcamos la Sagrada Escritura. Y por supuesto que el compromiso crece, porque no implica solamente conocerlo, conocer la Sagrada Escritura, sino lo que más nos cuesta precisamente es ponerla en práctica. Algo difícil, sí, pero no imposible. Entonces, continúa diciendo por ahí que él no pretendía dar recetas o fórmulas, sino que saliera del corazón del discípulo la respuesta adecuada. Y también de ti y de mí, Él está esperando esa respuesta adecuada. Por otro lado, mis hermanos, su enseñanza y sobre todo su vida y acciones planteaban interrogantes. Fíjense qué interesante esto. Ahí se citan algunas escrituras, todas del Evangelio según San Mateo. Y solamente por retomar un poquito alguno de estos ejemplos, dice, su enseñanza, su vida en general, las acciones, las cosas que él hacía planteaban interrogantes. En el caso de Mateo 13, del 55 al 56, la gente se preguntaba, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? ¿De dónde el poder para hacer esos milagros? Mateo 8:27 dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Todo aquello pues surge en el contexto de aquel momento en el que Jesús detiene la tormenta. Por su parte, Mateo 21:10 dice que aquel día de su entrada gloriosa a Jerusalén, la gente de ese lugar se preguntaba, ¿quién es este? Otros tantos de la muchedumbre respondían, Él es el profeta, Él es Jesús de Nazaret. Pero a lo que vamos es de que su sola presencia, sus acciones ya planteaban preguntas entre las personas. Es más, cuando se le preguntaba algo, esto me encanta, muchas veces él contestaba con otra interrogante. A veces nosotros nos molestamos, ¿verdad? Cuando se nos pregunta o preguntamos algo más bien y se nos responde con otra pregunta, lo tomamos que la persona está actuando de una manera un tanto retórica. Sin embargo, fíjense, Jesús hacía alusión a esta parte de su pedagogía, que cuando alguien le preguntaba, respondía con otra interrogante. Por eso es que vamos a mirar por ahí Mateo 9 del 14 al 15. Los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntan, nosotros y los fariseos ayunamos en muchas ocasiones. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y fíjense cómo Jesús les responde. ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio estén de duelo mientras el novio está con ellos? No le dijo porque esto, porque lo otro, no les dio argumentos. Simplemente les respondió con otra pregunta. ¿Quieren que los compañeros del novio estén en duelo mientras el novio está con ellos? Mateo 15, del 33 al 34. Vamos a retomar esos que puse por ahí con highlighter, ¿ok? Porque por la cuestión de tiempo igual. Este pasaje es en donde Jesús siente cierta compasión sobre aquella gente que durante 3 días lo venía siguiendo y que durante esos 3 días pues no se habían alimentado. Y él les dice al grupo de sus discípulos, siéntenlos por ahí, acomódenlos y denles algo de comer. Y aquellos asustados dice, ¿dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Y Jesús le responde con otra pregunta. ¿Cuántos panes tienen ustedes? En esta noche tal vez Jesús nos está preguntando lo mismo. Queremos hacer algo por los demás, pero Jesús te está diciendo, ¿y tú qué estás dispuesto a dar? ¿Cuáles son tus 5 panes? ¿Cuáles son tus 2 pescados?
que puedes aportar para que Jesús los tome, los bendiga, los multiplique y los reparta en tu familia, en tu comunidad, en cuanto a la necesidad que se está viviendo? Fíjense. El otro ejemplo y último, Mateo 19, del 16 al 17. La historia del pobre joven rico del evangelio, como también me gusta llamarle. Aquel joven, queriendo ser parte de los seguidores de Jesús, se acerca al maestro y le dice, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas sobre lo bueno? Entonces, simplemente retomando cómo Jesús contestaba las preguntas de los demás con otra pregunta. Ahí está. ¿Por qué no ayunan? Jesús les respondió, ¿por qué van a ayunar si el novio está aún con ellos? Denles ustedes de comer. ¿Cuántos panes tienen? ¿Qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Le dice el joven rico. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Entonces, eso solamente por mencionar algunos de los ejemplos de los que el maestro de Galilea, ese pedagogo por excelencia, en muchas ocasiones respondió con otra interrogante, con lo que constatamos que la respuesta a una interrogante concluye formulando otra pregunta y que de cierta manera esa duda se responde automáticamente. ¿Por qué? Porque lleva siempre al discípulo a pensar, a reflexionar, a hacer un análisis, a buscar una conclusión y por consiguiente a dar respuesta a su pregunta. Ahora bien, hemos dicho que estamos en este segundo punto de un diálogo de preguntas y aclaramos que entonces no únicamente Jesús preguntaba a sus discípulos, sino que en ese proceso de diálogo también sus discípulos le preguntan a Jesús. Por eso es que, bueno, vamos entonces a quedarnos con esta proyección. Dice, ¿por qué Jesús enfatizó esta técnica? Porque quiso estimular el pensamiento profundo y reflexivo con relación a las verdades que presentaba. El hacer pensar a nuestros discípulos debe ser uno de nuestros propósitos al educar. Cuando nosotros compartimos una catequesis, una enseñanza, un curso, como en este caso, tenemos también que llevar a nuestros discípulos a educarlos en cuanto a este proceso en el que tenemos que estimular su pensamiento. Pues la fe que no resiste el cuestionamiento, ¿qué clase de fe es? Por eso debe de ser uno de nuestros propósitos al educar, al formar, al evangelizar. Me gustaría que reflexionáramos en una pregunta de Jesús. Un día Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Al leer esa pregunta me surgió la siguiente inquietud. ¿Qué le respondería yo a Jesús si él me confrontase y me preguntase, ¿y tú quién dices que soy yo? Es decir, si él me preguntara de una manera directa, no como tenemos por aquí arriba, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Sino, ¿y tú quién dices que soy yo? Si soy tu maestro, sigue mis enseñanzas. Si soy todopoderoso, confía en mí. A lo mejor nosotros le responderíamos, tú eres mi Señor. Entonces él nos diría, pues entonces tenme reverencia si soy Señor. Hónrame. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces yo les invito a que profundicemos, no únicamente en este ejemplo que yo te pongo en este momento, sino en todas las preguntas que vienen ahí en el libro y las otras que me tomé la libertad de agregar y que todas están contenidas ahí en los evangelios. Yo no me inventé ninguna, todas son de parte de Jesús. Ahora, decíamos que dentro de ese diálogo existen también las preguntas de parte del discípulo al maestro. El discípulo recurre al maestro porque quiere conocer la verdad.
Sin embargo, en el caso de Jesús, Él no solo tiene la verdad, sino que Él mismo es la verdad, como nos lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso encontramos que los discípulos le preguntan sobre situaciones que solamente Él, que es la verdad, puede definir. Le preguntan sobre situaciones concretas que únicamente Él puede responder. En el caso que vemos por aquí como ejemplo, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Dice la escritura, 70 veces 7. A veces se nos cuatrapean los números por ahí en nuestra cabecita sacando esta ecuación, ¿verdad? Matemática y le damos respuesta, pues 70 veces 7, pero no, hermanos. Las palabras de Jesús no hacen alusión a un número, a una cantidad. Las ocasiones en las que nos invita Jesús a perdonar a nuestro hermano es de una manera simbólica, es de una manera infinita. Aquí nos habla del perdón, de un perdón sin límites, de un perdón de corazón, de un perdón que vaya en ambas direcciones, de un perdón que se otorgue incluso aunque no me lo pidan. Pero ya no les voy a hablar más acerca del perdón. Primeramente Dios, y si Él nos lo permite, vamos a llegar a lo que viene a ser el capítulo 6 y ustedes van a conocer más acerca de las características del perdón. Lo importante en esta pregunta, hermanos, es que nadie fuera de Jesús tenía el derecho, tenía la autoridad para darle respuesta a este tipo de preguntas. Tal vez nosotros, cuando decimos cuántas veces debo perdonar a mi hermano, pensemos, pues yo creo que yo ya me pasé, yo ya sobrepasé los límites, ya he perdonado bastante, he perdonado lo suficiente. Pero esa no es una respuesta que nos compete a nosotros. Es una respuesta que le compete únicamente al dueño del perdón. Otro ejemplo, es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Fíjense qué abusados, ¿verdad? Los fariseos se acercan a Jesús, buscaban de cierta manera ser dispensados, ser disculpados en cuanto a la conducta moral que estaban viviendo, apegándose a la ley de Moisés. Y le preguntan, ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y Jesús les responde, no. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero si Moisés escribió que podemos firmar un documento, sí, les dice Jesús, lo hizo porque ustedes son muy tercos. Pero en realidad Jesús nos llama que como esposos estamos comprometidos a vivir pues hasta que la muerte nos separe. Otro ejemplo, nosotros dice que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál será nuestra recompensa? Mateo 19:27. Jesús responde, nadie, te aseguro que nadie de ustedes, ninguno que haya dejado casa, padre, hijos, trabajo, familia, en esta noche que hayas dejado la novela que tanto te gusta, nadie va a quedar sin recompensa en esta vida y en la que sigue. Gloria a Dios. No sé tú qué estés dejando por seguir a Jesús, pero yo sí te puedo garantizar que la recompensa que Dios tiene reservada es enorme. Y como dice, ¿verdad? La escritura, en esta vida y lo más precioso, en la que sigue, en la que es nuestra meta, ¿verdad? En la que es nuestro destino. Otro ejemplo, dice por ahí, Señor, ¿a quién iremos? ¿Quién no conoce esta pregunta de quién? De Pedro, a quien le debemos gran parte de la enseñanza de Jesús, porque pues este discípulo suyo, que es un pilar de nuestra iglesia, pues en muchas ocasiones él cuestionaba al maestro y de ahí han quedado escritos en las Sagradas Escrituras muchas enseñanzas para con nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, respondió Pedro, ¿verdad? Dicen que Jesús les dijo, ¿también ustedes quieren marcharse?
Y por eso Pedro dijo, pero pues, ¿por qué nos vamos a marchar? ¿A quién más iremos? Solamente en ti podemos encontrar esa vida eterna que queremos recibir. Viene otro ejemplo por ahí, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Maestro, ¿dónde vives? Juan 1:38. Jesús les dice, pues los pájaros tienen nidos, las zorras tienen, no recuerdo la palabra, madrigueras, ¿es, no? Entonces, pero les dice, el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde reposar, dónde reclinar su cabeza. ¿Y saben por qué, hermanos? Él no tenía un lugar fijo para vivir, porque precisamente Él que vino a traernos la salvación, necesitaba transportarse, vivir de un lugar a otro, recorrer, como les decía el primer capítulo de esta formación de discípulos. Dentro de ese plan de Jesús, Él tenía un método y era precisamente recorrer, proclamar, enseñar y curar. Pero a lo que voy es que él quería recorrer. Por eso es que él no tenía un lugar fijo. Otras personas también hacen preguntas, dice por ahí, muy esenciales a Jesús. Pilato, un sumo sacerdote, los escribas o maestros de la ley, los enemigos, los fariseos, espías de Herodes, todos ellos también cuestionan a Jesús, pero siempre con el afán de meterlo en problemas, de ponerle el pie, ¿verdad? Una zancadilla que fuera motivo para que Jesús fuera de cierta manera pues acusado. Voy a narrarte un poquito acerca de lo que nos dice el Evangelio según San Juan, ahí en el capítulo 18, entre los versículos que nos anota por aquí, ¿verdad? Aquí, 37 y 38. Ambas preguntas, ambos cuestionamientos surgen en el contexto de que Jesús está siendo interrogado por Pilato buscando motivos para condenarlo. Entonces, Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey? Y Jesús le responde, tú lo has dicho, yo soy rey. Eh, Doy testimonio de la verdad. Para eso he nacido y venido al mundo. Y todo el que cree, todo el que esté en la verdad, escuchará mi voz, dice. Entonces, ¿eres tú rey? ¿Qué es la verdad? Le pregunta Pilato. Por su parte, los escribas también les preguntan acerca de cuál es el primer mandamiento. Jesús les responde, el primer mandamiento es, escucha, Israel. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, ¿verdad? Pero ellos lo hacen con el objetivo, como les mencionaba, de hacer titubear a Jesús, de hacerlo caer. Y ellos le preguntaban siempre admirados, sí, por las respuestas que él daba. Por eso es que él les responde, el primer mandamiento es escucha, Israel. Más adelante también viene un capítulo que retoma esta postura acerca del primer mandamiento. Muy distinto, ¿verdad? Al mandamiento que estamos acostumbrados dentro del decálogo establecido dentro de la ley de Moisés. Ahora vamos a retomar aquí donde dice que sus enemigos, me pasé, dentro de sus enemigos, ellos también le preguntan, ¿se debe pagar tributo al César? Fíjense, esos enemigos eran en parte los fariseos, pero también espías de parte de Herodes. Y se acercan en aquella ocasión, recuerdo por ahí, que dice, sabemos que tú eres sincero, que siempre enseñas con franqueza, por eso te venimos a preguntar a ti, ¿se debe pagar tributo al César? Todo esto contenido ahí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 14. Pero Jesús, mis hermanos, que ve más allá de las apariencias, simplemente porque Él ve el corazón del hombre,
ve la hipocresía, la trampa que le quieren poner y les responde precisamente así: ¿por qué me quieren tender una trampa? A ver, déjenme ver un denario, déjenme ver una moneda. ¿Qué cara tiene? ¿Qué está inscrito en ella? El César, le dicen, ¿verdad? Entonces, den al César lo que es del César. Preguntas que Jesús, con las cuales Jesús, perdón, pues quiere también a nosotros hacernos reflexionar y que tal vez respondamos de una manera muy personal ahora que hemos aceptado este llamado a ser sus discípulos. Con eso se concluye el inciso B, que nos habla de este diálogo de preguntas entre Jesús Maestro y sus discípulos y viceversa. Vamos a continuar con lo que vienen a ser las frases claves. Las frases claves, Jesús las utilizaba para dar mensajes, para dar enseñanzas contundentes, claras, que éstas a su vez fueran parte de nuestra vida. Pequeñas frasecitas que se quedaran grabadas en nuestra mente, como dice por ahí en su libro. Cuando el maestro impartía una enseñanza a sus discípulos, la sintetizaba, es decir, la reducía, ¿verdad? A una frase sencilla, a una frase corta, pero concisa, para que ésta se quedara grabada en la mente de sus oyentes y sirviese como criterio de vida. De esa forma, ellos jamás olvidaban este punto medular y a través de estas frases se podía reconstruir la esencia de toda la instrucción. Entonces, lo hacía para, de cierta manera, darles de una manera más sencilla, más sintetizada, más fácil, una enseñanza clara que estuviese, de cierta manera, pues una manera más práctica, más cómoda, más fácil de que ellos la guardaran en su mente. Algunas de esas frases, solo por mencionar algunas de esas frases de Jesús, de esas frases claves, es que, por ejemplo, encontramos Marcos 2:27. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. No somos sabatistas, ¿verdad? Con todo respeto para nuestros hermanos de otras denominaciones, pero ¿cuántas cosas dejamos de hacer en ocasiones simplemente por superstición? Todo pues surge también en ese preámbulo. Un sábado dice que Jesús caminaba con sus discípulos en medio de unos sembradíos. Algunos de ellos empiezan a desgranar espigas con sus manos. Los fariseos que siempre estaban detrás de Jesús para mirar lo que hacían, ¿verdad? Para ponerlo en evidencia. Le señalan que sus discípulos están haciendo algo prohibido, algo que está prohibido hacer simplemente porque es un día sábado. Pero Jesús les recuerda lo que David hizo en una ocasión de necesidad donde él tenía hambre. Y les dice por ahí que no recuerdan ustedes cuando David entró en la casa de Dios y comió los panes de la ofrenda, que únicamente podían comer los sacerdotes, y le dio también a la gente que estaba con él. Entonces Jesús concluyó esta frase con una frase clave que ha quedado para la historia, ¿verdad? El, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Puedo mencionarles también el ejemplo de una ocasión en la que un hombre con la mano paralizada se presenta en un día sábado, un día importante dentro de la cultura judía, donde se reunían en el templo, pues en la sinagoga, para darle lectura a los rollos sagrados de la ley, a los papiros sagrados, y se presenta un hombre paralizado. Jesús no le importa que es un día sábado, lo invita a ponerse de pie, incluso lo pone en el centro de la sinagoga para darle más importancia a la persona con su mano paralizada. Y los demás, como siempre, observando a ver si lo sanaba en sábado y tener un motivo más para acusarlo. Simplemente Jesús le da más importancia a la persona que al día en sí y nuevamente reitera esta frase clave.
el sábado, perdón, se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Un jueguito de palabras que en ocasiones pues nos equivocamos al mencionarlo, ¿verdad? Lo que nos deja esta enseñanza es que la sanación que Jesús dio a aquel paralítico, sí, fue otro motivo de escándalo para los maestros de la ley. Pero sin embargo, Jesús les dice, ánimo, tus pecados te quedan perdonados. ¿Quién es este que se burla de Dios? Decían. ¿Por qué hace esto en sábado? Pero bueno, viene por ahí otra frase clave, no vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Wow. En esa ocasión todos sabemos cómo Jesús llamó a Leví, conocido ahora por todos nosotros como Mateo, y este le siguió. Estuvo comiendo en su casa junto con otros cobradores de impuestos. Y no solo le seguían discípulos, sino también maestros de la ley, ese grupo de fariseos, ¿verdad? Y se asustaron. ¿Cómo es posible que esté comiendo con publicanos y pecadores? Simplemente porque a Jesús no le costaba trabajo relacionarse con los pecadores. Si ustedes recuerdan, Jesús se dejó lavar los pies por una mujer prostituta. Jesús se reunía para comer con los recaudadores de impuestos. Dicen que a él lo que realmente se le hacía difícil era convivir con aquellos que se creían buenos y perfectos. Y de ahí surgió precisamente esa frase clave. No he venido por los justos, sino por los pecadores. Entonces, con esta frase, ustedes y yo tenemos una ventaja en la misericordia de Dios. No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. ¡Wow! Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Una gran enseñanza contenida en esta frase clave de Jesús, que todos conocemos como el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Simplemente, ¿por qué? Porque Jesús nos dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado, porque en eso reconocerán todos que ustedes son discípulos míos, en que se aman los unos a los otros. Dice también, todo es posible para el que cree. Hay más felicidad en dar que en recibir. Todo es posible para el que cree. Eso también, pues si ustedes se van a la Sagrada Escritura, Marcos 9:23, van a encontrar la historia de un padre que clama por la ayuda del maestro para que sane a su hijo que está poseído por un espíritu mudo que hace que se arroje al agua, al fuego, que se revuelque en el suelo, que rechine dientes, dice por ahí. Y le dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde, ¿por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Y luego dice también, hay más felicidad en dar que en recibir. Hechos 20:35, no sabemos cómo ni en el contexto de qué situación Jesús lo dijo. Sin embargo, sí nos invita a dar sin recordar y recibir sin olvidar. Muy bien, entonces vamos a continuar. Otras frases claves, no mancha al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de él. Lo que entra por la boca del hombre termina, mis hermanos, con todo respeto, en la basura. Sin embargo, lo que sale por su boca, ¿verdad? Es ahí donde está lo malo, porque procede desde el corazón. Desde ahí vienen las malas intenciones, los deseos de venganza, de odio, de rencores, de resentimientos, de guerras, de discordias. Ningún profeta es bien recibido en su patria, en su tierra, ¿verdad? Dicen algunas versiones. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos, que ya en reiteradas ocasiones durante sus crecimientos y siempre pues es una frase que nos invita a reflexionar. Esto no es un juego. Cada vez que avanzamos un peldaño más dentro de este proceso de formación espiritual, es un compromiso más grande. Y a veces estamos así, ¿verdad? Con la mano en el arado, pero queriendo mirar hacia atrás. Por eso esta frase nos dice que analicemos, porque tal vez nos sirvamos para el reino de Dios.
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El que no está conmigo está contra mí, ¿verdad? O juntas o desparramas, o sumas o restas. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los últimos serán los primeros. Frases tan cortas, tan sencillas, pero todas ellas con gran profundidad viniendo de parte de Jesús, con el propósito de darnos a nosotros una gran cátedra como discípulos. Ahora, las bienaventuranzas, hermanos, también contienen unas frases claves muy importantes que constituyen el concentrado de la predicación de Jesús a lo largo de esos 3 años de su vida pública, de su ministerio público. Que los escritores sagrados fueron capaces de consignar por escrito muchos años después porque conservaban las cápsulas esenciales. Ahora, cuando hablamos de las frases claves que contiene el Sermón del Monte, el discurso del monte, como nos lo propone en este caso San Lucas, ¿verdad? Porque bien podemos encontrar nosotros las bienaventuranzas tanto ahí en el Evangelio de San Marcos como en el Evangelio de San Lucas, pues ahí se nos propone el camino para encontrar la verdadera felicidad. Son promesas de felicidad, actitudes que implican cierto sacrificio. Él mismo exige a quien quiera aceptarlo y seguirle que pues vamos a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Por eso hace alusión a las bienaventuranzas, un camino que aunque pueda parecernos contradictorio con lo que el mundo nos propone, debemos de reconocer que está perfectamente delineado, sumamente coherente con la buena nueva y la vida que debe tener todo discípulo. Mateo 5, del 1 al 12. Ahí encontramos las bienaventuranzas. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos explica en estos versículos el verdadero camino para ser feliz. Entonces, estas frases que contienen las bienaventuranzas han creado una impresión imborrable en la mente de los hombres a través de los siglos. Como te decía, lo podemos encontrar tanto en este Evangelio de San Mateo, como yo le he dado lectura, el capítulo 5, básicamente versículos del 3 al 12, donde ahí tenemos esas 8 promesas, ¿verdad? De parte de Jesús, pero también en lo que se conoce como el discurso del monte, como lo presenta el Evangelio según San Lucas, por ahí en el capítulo 6, versículo 20, ahí se nos proponen no más de 6 frases de las bienaventuranzas. Pero sin embargo, lo importante es que estos hermanos son los rasgos que han de caracterizar a los seguidores de Jesús. Fíjense qué importante. ¿Qué son las bienaventuranzas?
Debemos de comprender que no son una simple expresión de bendición, es decir, un buen deseo que se espera que algún día ocurra. No son tampoco la felicidad que describen, porque esta no se basa en la ausencia de problemas o sufrimiento. Ojo, al contrario, esa felicidad es una realidad que está por encima de los problemas y de los sufrimientos. Tampoco nos describen premios logrados por medio del esfuerzo o el mérito personal. La felicidad descrita en las bienaventuranzas, a esa felicidad a la que Jesús se refiere, es ante todo su propia felicidad. Él mismo fue un bienaventurado, pobre, manso, que tuvo hambre y sed de justicia, pero siempre, mis hermanos, siempre fue misericordioso, limpio de corazón, buscador de la paz, aunque perseguido por la justicia. La felicidad de Cristo mismo estuvo siempre acompañada por la sombra oscura de la cruz. Entonces, ¿por qué nuestra felicidad ha de ser diferente? ¿Por qué tendría que ser diferente? Si somos discípulos es porque estamos también dispuestos a abrazar la sombra de la cruz. La clave para entender entonces las bienaventuranzas es Jesús mismo, su persona, su vida, su conducta. Es la viva interpretación de las bienaventuranzas. Fue pobre en esa humanidad humana, lloró, sufrió, trabajó por la paz, fue perseguido y perdió la vida por buscar y servir al bien y a la justicia. Tan paradójicas son las bienaventuranzas que solo las entiende quien las vive y las practica. Por eso dichosos los imitadores de Jesús, dichosas, bienaventuradas, felices las imitadoras de Jesús. Cuando en nuestra vida se han desarrollado los dones del Espíritu Santo, hermanos, es entonces cuando comenzamos a vivir las bendiciones que contienen las bienaventuranzas en esta vida y más adelante también en la vida prometida, en esa felicidad eterna. Pero la clave, reitero, para entender las bienaventuranzas debe de ser la persona misma de Jesús. Amén. Ahora bien, Él también enseña mostrando una vida de oración y encuentro con Dios. Es decir, dentro de estas frases claves de Jesús no podemos dejar de mencionar que dentro de esa pedagogía también es alimentada por largos ratos de oración. Sin su experiencia de Dios, no se entienden sus experiencias pedagógicas. Por eso es que el Padre Nuestro es más que una fórmula para ser repetida, viene a ser el arco iris de las actitudes de la oración de Jesús y por lo tanto también de sus discípulos, que el autor sagrado fue tejiendo con frases claves que Jesús constantemente repetía. Por otro lado, todas las frases que son introducidas, como ahí tenemos, ¿verdad? Esta oración hermosa, la oración modelo del Padre Nuestro. Más que una fórmula para ser repetida, bueno, ya lo leímos, es el arco iris de las actitudes de Jesús, que por tanto debe de ser también las actitudes de los discípulos de Jesús. Por otro lado, nos dice que todas las frases que son introducidas como en verdad les digo o yo les aseguro, son muy importantes y deben considerarse como conclusiones que sintetizan aspectos generales de la predicación de Jesús. Un elemento pedagógico sumamente importante, pues viene a ser las frases contenidas en la oración modelo, la oración perfecta, la oración por excelencia y un sinfín de maneras en las que podemos nosotros catalogar o nombrar estas frases hermosas con las que Jesús nos enseña a dirigirnos hacia nuestro Padre Creador. Por eso es que el Padre Nuestro viene a ser este elemento pedagógico que nos invita a encontrarnos con Dios a través de la oración. Una parte, repito, importantísima dentro de este proceso pedagógico, de este proceso de enseñanza que Jesús inicia con sus discípulos.
y es precisamente para hacerlos partícipe de esa experiencia mística que él vivía. Vamos a quedarnos aquí, de esa experiencia mística que él vivía, de esa relación directa con Dios, lo que Jesús quiso enseñarle a sus discípulos y lo hace con todos nosotros, es que nosotros podemos orar, podemos platicar, podemos dialogar, podemos dirigirnos con nuestro Dios Padre, porque no está lejos, está a la distancia de una oración. Y cuando no tengamos una manera mejor de comunicarnos con Él, pues aquí está esta oración, la oración modelo del Padre Nuestro, que es imprescindible, que es vital. Esta es la enseñanza que nos queda, ¿verdad? Que la oración es la respiración del alma, es necesaria para seguir a Cristo como discípulos, es el oxígeno de nuestra alma, decía San Agustín. Entonces, por eso es que Jesús nos muestra esta oración y se retoma en esta enseñanza como parte de las frases claves de Jesús. Simplemente para reflexionar, ¿verdad? Quise compartirles esta imagen. Ahora bien, vamos a pasar sin mayor preámbulo a lo que es repetir. Otra parte importante de la manera en la que Jesús preparaba a sus discípulos. Y vamos a comprender, ¿verdad? Jesús siempre conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Sucedía de igual manera con el grupo de sus discípulos. Él sabía que eran hombres rudos, maduros, un tanto entrados en años. Algunos de ellos, ¿no? A excepción solamente de algunos, no tenían estudios, no tenían escuela, y reconocía que entonces sería sumamente difícil para ellos poder aprender las cosas que él les enseñaba. Por eso es que precisamente él optaba por repetirles las cosas. No me dejarán mentir que muchas veces nosotros nos sentimos un tanto viejos, ¿no? Y decimos, es que a mí ya no se me pega nada, ya no estoy en edad de aprender, ya soy como un buen sartén de teflón, que no se nos pega nada. Pero fíjense cómo Jesús, dentro de su misericordia, nos dice, no te preocupes, yo voy a enseñarte y te voy a repetir las cosas. Por eso es que no te agobies, no te frustres, no te enfades, porque seguramente dirás, esto ya lo escuché, o otra vez lo voy a mirar si ya lo miré en crecimientos, o más adelante digas cuando estés viviendo tu taller de predicación, tu curso de formación de líderes, digas, esto ya lo miré, ya lo miré. Yo te invito a que recuerdes que precisamente el repetir era una opción favorita de Jesús para enseñar a sus discípulos. Ahorita decíamos que él no tenía una biblioteca, ¿verdad? Con grandes tomos y volúmenes, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús no era una enciclopedia con todos los temas. Más bien enseñó las mismas cosas, pero muchas veces. Él utilizó la técnica de repetir lo esencial una y otra vez para que se quedara perfectamente grabada en la mente de sus discípulos. Todo esto, pues, era con el fin de que los suyos nunca lo olvidaran, lo tomaran como programa de vida y luego lo reprodujeran. Nosotros no estamos para aprender a la primera. Se nos necesita en ocasiones que se nos repitan las cosas. Por supuesto que es importante que se nos repita, irnoslo metiendo, ¿verdad? En nuestro disco, ¿verdad? En nuestra memoria, para poder asimilarlo como un programa de vida, hacerlo parte de nuestra vida, y solamente así vamos a poder reproducirlo. El ejemplo más típico de momentos en los que Jesús optaba por repetir las cosas a sus discípulos es lo que forma parte o lo que se considera como el juicio final. Y lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25, versículos del 31 al 46. Es muy extenso, hermanos. Yo quiero comprometerlos a que ustedes lo lean. Ahí, fíjense, también aquí una pequeña observación. Dice que 3 veces se reitera la lista de las 6 obras de misericordia.
Pero si podemos, vamos a ponerle por ahí una pequeña corrección, porque si nosotros leemos el relato del juicio final, vamos a encontrar que no se repite 3 veces, sino 4 veces la lista de las 7 obras de misericordia. Porque recordemos que son 7 obras de misericordia, no son 6. A lo mejor ahí no se menciona el hecho de enterrar a los difuntos, ¿verdad? Por eso solamente se cuentan 6, pero en general sabemos que tenemos 7 obras de misericordia. Ok, entonces este es el ejemplo más común de las ocasiones en las que Jesús, en reiteradas ocasiones, 4 veces para ser exactos, reitera pues la lista de las obras de misericordia. En este caso hace alusión a las obras de misericordia corporal. Y es ahí, ¿verdad? Yo les decía que es un poquito extenso, pero simplemente como para que se adentren en lo que es el contexto del juicio final. Creo que por ahí en su crecimiento número 2 hablábamos de esto, o el 4, no me recuerdo bien, pero decía, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente en su trono, los pueblos serán llevados a su presencia, va a separar a unos de otros, pondrá a las ovejas a su derecha, a los chivos, a las cabras a su izquierda, les dirá uno, vengan benditos de mi Padre, ¿verdad? Como premio al hecho de que tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve preso. Entonces, ahí estaría el premio. No así para aquellos a los que estarían a su izquierda y les decían, aléjense, malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer. Entonces, si ustedes se fijan, son 4 las ocasiones en las que Jesús nos hace una lista de las obras de misericordia. Por eso es que podemos decir que de pocas cosas Jesús habló tantas veces y sobre todo lo demostró ejemplos de una manera muy práctica, como cuando nos enseñó acerca de lo que sería el juicio final. Y pues utilizó esos temas favoritos, ¿verdad? Que siempre fueron para él, la oración, el perdón y la fe. Ahora, nosotros pues sabemos que las obras de misericordia son esas acciones caritativas mediante las cuales nosotros tenemos la oportunidad de mostrar el amor y la misericordia a nuestro prójimo. ¿Cómo? Atendiendo tanto sus necesidades corporales como sus necesidades espirituales. Y yo lo entiendo así, las obras de misericordia son estas acciones que bendito Dios nos propone para recibir un premio y en su defecto, pues recibir un castigo. Eh, Oportunidades, digo yo, porque es la única forma en la que podemos ser juzgados. Decía la Madre Teresa de Calcuta, al final de todo seremos juzgados por el amor. Entonces, cuando nosotros se nos presenta una oportunidad de mostrar nuestro amor y nuestra misericordia al prójimo, pues hagámoslo con toda bondad, porque así nos lo enseñó Jesús, porque así nos lo está repitiendo, ¿verdad? Que lo hagamos. Y las obras de misericordia corporal, pues están todas descritas precisamente aquí, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Ahí están descritas el tuve hambre, el tuve sed, estuve desnudo, enfermo. Esas son las obras de misericordia corporal. Pero conocemos también nosotros las obras de misericordia espiritual, que ojo, no las vas a encontrar como tal en algún capítulo en específico dentro de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque estas han sido establecidas por nuestra Santa Madre Iglesia Católica basada precisamente en las acciones, en las palabras, en los textos, las actitudes que el mismo Jesús mostró durante su vida y que se encuentran a lo largo de las Sagradas Escrituras. Entonces, de ahí nuestra iglesia las ha recopilado y las ha establecido como una mayor oportunidad de que nosotros podamos expresar nuestro amor por el prójimo, ¿verdad? Como te digo, no las vas a encontrar como tal, pero están descritas a lo largo
del Nuevo Testamento y básicamente a lo largo de los 4 evangelios, donde Jesús mostró ese gran amor, esa gran misericordia por los demás. ¿Ok? ¿Cuáles son las obras de misericordia corporal? Pues yo te invito a que leas para que te las aprendas ahí en el capítulo 25 de Mateo. Las obras de misericordia espiritual también son 7, un número muy significativo dentro de la simbología numérica de la Biblia, ¿verdad? Un número que se asimila, que se asemeja a la perfección, a la plenitud, como el hecho de enseñar al que no sabe, dar consejo al que tiene duda, consolar al triste, sufrir con paciencia las flaquezas del prójimo, de los demás, perdonar las ofensas, corregir al que lo necesite y rezar por vivos y muertos. Esas son 7 obras de misericordia espiritual, mismas que te repito, apegada a la pedagogía de Jesús, ¿verdad? De repetir, no las vas a encontrar así en esa lista en las Sagradas Escrituras, porque la iglesia las ha recopilado a través de la historia, de la presencia, de las acciones que Jesús realizó cuando estuvo entre nosotros. Amén. Ahora, repetía muchas veces lo mismo y sus temas favoritos fueron siempre la oración, el perdón y la fe. Ahora, por último, que es nuestra intención poder culminar con este último punto por esta tarde, por esta noche, perdón, porque como se habrán dado cuenta es un capítulo un poco extenso, se nos da la oportunidad de compartirlo en 2 sesiones, entonces por ahora vamos a tratar con la ayuda del Señor de al menos culminar con este inciso E, donde nos dice citando y superando el Antiguo Testamento. Una manera muy especial también a través de la cual Jesús enseñaba a sus discípulos. Y dice por ahí, ordinariamente Jesús se dirigía a personas que conocían las escrituras. Por lo tanto, aludía a pasajes que encontraban su sentido pleno en su persona y ministerio. Y San Mateo ha sido precisamente pródigo en estas citas, entre las cuales sobresalen Miqueas 5 citado, vamos a ver estos ejemplos, ¿ok? Pero me quiero quedar un momentito con eso. Dice, ordinariamente Jesús se dirigía a personas que conocían las escrituras y se dirigía a ellas precisamente porque también él tenía pleno conocimiento de las escrituras. Si ustedes recuerdan un poquito del capítulo anterior, donde nos hablaba sobre las características, sobre el perfil del discípulo, sobre el perfil del maestro, ¿verdad? En ese segundo capítulo que nos habla del maestro y el discípulo, ahí conocimos cómo todo jovencito, una vez cumpliendo sus 13 años, se convertía en un talmid, ¿verdad? Todo esto, pues, con el objetivo de seguir preservando la cultura judía, de seguir apegados a sus costumbres, a sus leyes, a sus tradiciones. Entonces, a partir de los 13 años, los jóvenes varones específicamente, podían ya entonces recibir la enseñanza llamada Talmud, misma que se basaba en la enseñanza de la Torá, algunos libros proféticos, pero en general en eso, ¿no? En los libros del Pentateuco. Por eso es que Jesús, apegado también, descendiente de una cultura judía, seguramente él también conocía por eso a la perfección las Sagradas Escrituras y se dirigía con mucho valentía, con mucho conocimiento, con mucha autoridad a las otras personas que también conocían las Escrituras. Por eso es que sus prédicas, ¿verdad?, estaban centradas siempre en la palabra de Dios. Si nosotros recordamos aquella ocasión donde se extravió en el templo y lo encontraron hablando con los maestros de la ley, con los doctores, nos narra que solamente Jesús tenía 12 años y sin embargo ya asombraba con sus conocimientos. No me quiero imaginar yo cómo fue ese Jesús después de que él recibió enseñanzas como estas. Por eso es que cuando él hablaba se ganaba tanto el respeto y la admiración
como también la envidia de muchos, porque hablaba siempre con pleno conocimiento, con autoridad, porque no únicamente conocía la palabra de Dios, sino que la transmitía de una manera muy especial. Pero bueno, hemos dicho aquí que él citaba y superaba el Antiguo Testamento. Vamos a hacer énfasis básicamente en lo que viene a ser citar las escrituras. Este hecho de citar las escrituras, vamos a entenderlo de la siguiente manera. Es maravillosa la forma en la que podemos decir 500, 600, hasta 800 años antes de Cristo, ya se escribía sobre él. El Antiguo Testamento está lleno de esperanza por la llegada del Mesías, Salvador del mundo, que anunciaba no solamente su nacimiento, sino en ocasiones también muchos libros de los profetas anuncian también la segunda venida de Jesús, Salvador del mundo. Entonces, por eso es este hecho de que se citan las escrituras. Y vamos entonces a ver un poquito ahí. Vienen algunos ejemplos, vamos a ver, no sé, un par, 2 o 3 de ellas, donde dice, Miqueas 5 está citado en Mateo 2:6. ¿Qué nos dice aquí? El Evangelio de Mateo ya nos anunciaba cuál sería el lugar donde Jesús, Salvador del mundo, iba a nacer. Entonces, ya estaba descrito, ¿verdad? Ahí cuál iba a ser el lugar del nacimiento. Y ya también lo anticipaba el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 1, donde dice, tú, Belén de Efrata, la más pequeña entre todas las naciones, de ti nacerá el jefe que gobernará a Israel. Y fíjense cómo eso ya lo anunciaba desde esos 800 años antes de Cristo, el profeta Miqueas, y viene y se cumple precisamente en el Nuevo Testamento, ahí en la cita que nos da Mateo 2:6. Tú, Belén, dice, de ti nacerá el jefe que apacentará mi rebaño, dice la escritura. Otro ejemplo que podemos mirar, Jeremías, o vamos a ver Isaías 43, citado en Mateo 3:3. ¿Ok? Dice, allí se nos anticipa la figura precursora de Juan el Bautista. Mateo 3:3 dice, es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Se está cumpliendo en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el profeta Isaías ya lo había dicho siglos atrás, ¿verdad? Cuando decía, una voz clama, abran el camino a Yahvé en el desierto. Tracen una senda para Dios. Otro ejemplo, Malaquías, el profeta Malaquías también decía, estoy para enviar a mi mensajero, el que despejará el camino delante de mí. ¿De quién hablaba el profeta Malaquías? Mateo 11:10 nos dice, al que se refería el profeta Malaquías en la escritura, es aquel que dice, yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te abra los caminos. Entonces, en ambas citas, ¿verdad? En ambas comparaciones podemos ver la figura precursora de Juan el Bautista. Y lo sorprendente es que lo dicho por estos profetas, Miqueas, Oseas, Jeremías, Isaías, Malaquías, con tanta anticipación, llenos de la presencia del Espíritu Santo, que en aquellos tiempos no se conocía como tal, pues ya anunciaban de una manera esperanzadora, como les decía, no solo el nacimiento del Mesías como Salvador del mundo, sino que muchos profetas también anticipaban ya lo que va a ser la segunda venida, lo que teológicamente se conoce como parusía, y que está citado ahora sí en el Nuevo Testamento a través de los evangelios. Ok. Por otro lado, en los momentos cumbres y determinantes,
Jesús también recurre a la autoridad de las Escrituras. Por eso es que una vez más yo voy a hacer énfasis, yo voy a hacer hincapié, yo voy a persuadirlos, yo voy a invitarlos y me voy a incluir sobre todo yo, porque tenemos que recurrir también nosotros al conocimiento de las Escrituras y hacer uso de ellas, práctica de ellas, para que nosotros podamos emplearlas con la misma autoridad cual la empleó Jesús en esos momentos cumbres y determinantes. Ahí tenemos el ejemplo. Lucas 4 del 1 al 13. Habla sobre el momento en el que se establece un diálogo, ¿verdad?, entre Satanás y Jesús, donde éste es tentado por él en medio del desierto durante aquellos 40 días y 40 noches, donde él permaneció ahí en oración, en ayuno, buscando fortalecerse espiritualmente ante el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Entonces, ¿qué sucede ahí? Satanás, que también conocía las Escrituras, lo lleva a lo alto de una muralla, por decirlo así, ¿verdad? Ahí de Jerusalén, y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate. Veamos cómo Satanás también conocía la Escritura, pues la Escritura dice, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan con sus manos para que no tropiece tu pie. Sin embargo, Jesús resistió a las tentaciones, no solo porque conocía la Escritura, sino, ojo mis queridos hermanos, sino porque las obedecía y eso lo hacía actuar con autoridad. Por eso él le decía, no tentarás al Señor tu Dios, eh, declarando la palabra de Dios, como lo hizo Jesús en aquel momento. Ustedes y yo tenemos el poder de vencer todas las tentaciones que lleguen a nuestra vida. Por eso es importante este punto, ¿verdad? Citar las escrituras, memorizarlas, aprenderlas, porque no sabemos en qué momento determinado sea nuestro escudo, sea nuestra espada para vencer las tentaciones que se nos presenten. Porque entre más nos comprometemos, más tentaciones nos llegan, hermanos. Entonces hay que resistirlos, no solamente con el conocimiento de las mismas, sino lo importante es obedecerlas, porque de lo contrario el chamuco se va a reír de nosotros cuando se las mencionemos, ¿verdad? Va a decir, si yo también conozco la escritura, pero igual que tú no la pongo en práctica. Entonces, si queremos resistir a las tentaciones, hay que obedecer la palabra de Dios para que Él vea que actuamos con autoridad, con la autoridad de Cristo, con la autoridad que nos da su palabra. Ahora dice también, en la sinagoga de Nazaret, Jesús proclama su plan de trabajo citando precisamente al profeta Isaías. ¿Qué leyó Jesús en esa ocasión especial en la sinagoga? El testamento pastoral de Jesús, como se le conoce, y que también ustedes ya miraron en su primer capítulo, ¿verdad? Ahí en esa ocasión, Jesús dice, vino de Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, se levantó a leer, se le dio el rollo del profeta Isaías y abrió donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo entregó al ministro, se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Y esto pues lo retomó desde el capítulo 61 del profeta Isaías, para que tú simplemente compares, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús leyó algo del profeta Isaías? Pues todo esto está contenido ahí en el capítulo 61 del profeta Isaías. Ahora, a veces no se trata de una referencia, sino de una comparación donde generalmente Jesús supera el Antiguo Testamento. Por eso es que ya miramos lo que es citar las escrituras. Ahora vamos a ver el punto en el que Jesús supera lo que ya está escrito en el Antiguo Testamento. Para empezar, dice, existe antes que Abraham. Se nos plantean algunos ejemplos ahí. Y aquí está la cita bíblica.
Abraham, vuestro padre, se gozó de ver mi día, decía Jesús. Lo vio y se gozó. Entonces le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, yo les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Entonces ahí él está superando a lo que ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de la comparación, ¿verdad? Se compara con Jonás. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Supera al profeta Jonás. Nínive, que se convirtió por la predicación de Jonás, dice, aquí tienen a alguien más grande. Y es muy interesante lo que se nos relata aquí en este Evangelio, capítulo 12 de Mateo, versículo 41, que así como Jonás permaneció en el vientre de aquella ballena durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. Fíjense cómo ya se anticipaba todo eso, ¿verdad? Entonces viene a superar lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Creo que nos quedan solamente 10 minutitos. Deme luz verde, hermana, si termino hasta el punto que yo quería terminar, o lo dejamos ahí para las dudas, los comentarios, y a partir de ahí empezamos la próxima sesión. Adelante, hermana. Ok, bueno, gracias. En el Sermón de la Montaña, también continúa diciendo, no solo alude a la antigua legislación promulgada en el Sinaí, sino que la supera y suplanta. Y vamos a comprender también las palabras de Jesús cuando él dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darle cumplimiento. Sí viene, hermanos, a superar y suplantar de cierta manera lo que ya estaba contenido en el Decálogo, en la ley de Moisés, en la ley promulgada en el Sinaí. Y él lo decía utilizando la siguiente fórmula. Han oído que se dijo, pero yo les digo. Entonces, de esa manera, él muestra su superioridad sobre los santos escritos, la ley y los profetas. Ahí están los ejemplos. Ustedes habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, como decía la ley de Moisés, ¿verdad? Yo en cambio, dice Jesús, les digo, no hagas frente a los que te agravian. Has oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio te digo, ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen. Entonces él viene a darle un nuevo énfasis a estas palabras. No viene del todo a abolir la ley ni los profetas, sino a darle un cumplimiento que va más allá. Viene a suplantar la autoridad de las palabras contenidas en ese decálogo del Sinaí. ¿Ok? Nunca, de los nunca, Jesús citó a ningún teólogo o psicólogo de su tiempo, que lo sabía, por supuesto que lo sabía, estoy segura, pero él simplemente y únicamente hacía alusión a la Sagrada Escritura, que es la fuerza de Dios para todo el que cree, ya que es eficaz en sí misma, pues no vuelve al cielo vacía. Jesús amaba la palabra, la conocía de memoria y fíjense este dato tan curioso que llamó tanto mi atención, ¿verdad? Hasta cantaba los salmos del Jalei, dice por ahí, Marcos 14:26. ¿Tú sabías que Jesús cantó con sus discípulos? Fíjense cómo en medio de esa humanidad, ¿verdad? De esas dos naturalezas, la humana y la divina, se permitía tener esos momentos de alegría. Jesús cantó con sus discípulos. Esos salmos del Jalei son alabanzas de agradecimiento que recitan los judíos, aún hasta la actualidad, en las ceremonias, en las fiestas, en las oraciones, y están basadas en lo que está escrito en los Salmos desde el 113 al 118.
yo trabajo con unas personas judías y me gusta hacerle preguntas acerca de su cultura, de sus tradiciones, de sus preceptos sobre todo. Y evidentemente estos son salmos que ellos en esos momentos de oración sublime, de agradecimiento enorme, pues a Dios, ellos recitan a manera de canto. Ahora bien, dice ahí, qué importante, ¿no? Me voy a regresar un poquito. No citaba a ningún teólogo ni perdía su tiempo haciendo mención de psicólogos de su tiempo, sino únicamente a la escritura. Amaba la escritura, la conocía de memoria. Y eso, hermanos, es lo que nosotros también debemos hacer, conocerla de memoria. Si ustedes se dan cuenta, pues yo siempre tengo el atrevimiento de detenerme, si no es que a darle lectura textual desde la palabra de Dios y a explicarles, a narrarles un poquito lo que cada cita bíblica nos expone, porque de otra manera creo que nuestra enseñanza quedaría vacía. Por eso es que yo siempre me tomo ese tiempo y principalmente para mi propio crecimiento espiritual, pero también para compartirlo con ustedes, porque en ocasiones, aunque aquí se les pida, ¿verdad? Encarecidamente, vayan, lean, consulten ciertas escrituras, comparen, pues en realidad muchas veces y con toda honestidad, por una u otra razón no lo hacemos. Entonces yo pienso que cuando estamos aquí en sesión es cuando es el momento de retomar la Sagrada Escritura. Es el momento porque no podemos dar por hecho que ustedes lo van a hacer en su casa. Dice también aquí, la renovación bíblica está todavía lejos de arraigar en la mentalidad católica. Y qué triste. Pues generalmente se hace poco uso de la Sagrada Escritura, tanto en la predicación como en ciertos documentos eclesiásticos. Basta observar cuántas personas llevan y utilizan la Biblia en un retiro, en una reunión pastoral o de celebración. Yo sé que en este momento no me puedes responder, pero ojalá que tengas aquí en este preciso momento tu Biblia ahí cerquitita de ti. Y ojalá que no nos hayamos dejado llevar por la tecnología al grado de decir, aquí tengo mi Biblia en mi celular, una Biblia electrónica. No, hermanos, discípulos, tengamos a la mano la Sagrada Escritura, a Jesús palabra cerca de nosotros. Y como te digo, no me puedes responder, pero ojalá que ahí la hayas tenido a lo largo de este tercer capítulo, lo que va de este tercer capítulo, que te hayas hecho acompañar por Jesús ahí. Dice ahí, es triste ver que las personas van a un retiro, a una reunión y no se hacen acompañar de la Biblia. Muchas veces se habla más de la evangelización que dejar hablar por sí al evangelio. Es decir, se habla más de la manera en la que estamos viviendo la palabra, se habla más de nuestros propios testimonios que dejar hablar al evangelio. Por eso, hermanos, no olvidemos, como dice la Sagrada Escritura, toda la Escritura está inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, corregir, instruirnos como siervos, a fin de que como discípulos suyos hagamos todo como una obra buena. Por eso, hermanos, que la palabra de Dios sea nuestro pan diario, ¿verdad? Sea no solamente como en ocasiones yo digo, no solamente ese pastel que nos reservamos para ocasiones especiales, no, que sea nuestro pastel, nuestro postre favorito durante todo nuestra vida, no únicamente cuando vayamos a misa, cuando vayamos a un retiro. Por eso es que yo quiero cerrar en esta noche diciéndote que así como Jesús amaba la palabra de Dios, la conocía de memoria, la cantaba, la recitaba, vencía las tentaciones con ellos, esta clase viene a ser precisamente un llamado a adentrarnos en su palabra. Más que una religión, Jesús quiere que tengamos con Él y que vivamos con Él una relación. Por eso, que esté siempre cerca de nosotros esa palabra de Dios y con ello dar muestra de que así nos mantenemos fieles al Señor. Amén. Entonces, creo que ya con eso, 9 en punto, terminamos por hoy.
No me resta más que desearles buenas noches. Vamos a terminar la grabación, me supongo, pero vamos a seguir conectados un momentito más